Hola, ¿qué tal a todos amigos? El día de hoy vamos a ver un capítulo más de electrónica y vamos a estar viendo lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley básica de los circuitos electrónicos o eléctricos. Pues como su nombre lo dice, la ley de Ohm fue estudiada por el matemático y físico alemán Georg Simon Ohm, el cual es como les decía, es una ley básica de circuitos eléctricos y establece que la diferencia de potencial o voltaje entre los extremos de un conductor predeterminado es proporcional a la intensidad de corriente I que circula por el citado conductor. En ese tiempo, George Simon Ohm completó la ley introduciendo la noción de resistencia eléctrica, que es el factor de proporcionalidad que aparece en la relación entre V, voltaje, y I, corriente. La fórmula básica de la ley de Ohm, como podemos ver, es que nos dicen que el voltaje va a ser igual a la resistencia por su corriente, por la corriente que pasa por la resistencia. Esta es la fórmula general de la ley de Ohm. La ley de Ohm es identificada por su símbolo, como podemos ver aquí. Este es el símbolo de la ley de Ohm, que parece como una herradurita, y así se conoce se conoce como el símbolo de Ohm o resistencia. Y por aquí tenemos más o menos en la simbología que veremos en varias fórmulas o la notación o la medida en que se define la resistencia. En un video anterior yo ya había hecho tengo un video donde explico la notación científica y los prefijos métricos para medir estos valores físicos. Y por ejemplo aquí podemos tener que se definiría ohm, aquí estaríamos diciendo kiloohmios, mega ohmios y así sucesivamente, como también los podemos tener en negativos, sería ohm, y aquí ya sería pues a la -3 y eso, pero eso ya es un tema aparte, esos prefijos métricos, y lo pueden ver en un video que tengo ahí que se llama notación científica. Los símbolos con la cual se representa las resistencias, porque la resistencia, la ley de Ohm establece que es la resistencia a la intensidad de corriente, entonces lógicamente a esto se le atribuye a la resistencia. Aquí tenemos la simbología que se utilizan para las resistencias en los circuitos. Estas serían como la simbología para los esquemas gráficos de circuitos electrónicos. Bueno, en la resistencia estos dos símbolos, creo que hay uno que es americano y creo que hay uno que es europeo, no estoy bien seguro, pero los dos pueden haber circuitos electrónicos en el cual pueden encontrar o este símbolo o este de acá, pero igualmente va a querer decir lo mismo, que es una resistencia electrónica. También la otra forma de representar las resistencias es cuando tenemos un potenciómetro o una resistencia variable. Encontramos que ese potenciómetro va a tener así una flecha así, o sencillamente también lo vamos a encontrar que va a tener una flecha que entre aquí, y esto sería el símbolo para una resistencia variable, o conocidamente también como un potenciómetro. Creo que
diferentes casos, creo que son diferentes un potenciómetro a una resistencia variable, pero en sí pues equivalen a lo mismo. Hay una que tiene está la que tiene la flechita, y también está una que tiene un palito aquí, como aquí tiene esto así, que esta quería decir resistencia ajustable y la otra resistencia variable. Y ahí también tenemos lo que es las PTC, una resistencia variable a través de según la temperatura que esté sensando. Tenemos las PTC y las NTC. Bueno, estamos hablando de las PTC, el cual esto significa coeficiente negativo, termistor de coeficiente negativo. En inglés creo que dice termistor coeficient negative, y este es coeficiente termistor de coeficiente positivo. Termistor coeficient positive. Esto lo veremos en otro capítulo donde hablaremos solamente de esta resistencia. Esto quiere decir que cuando esta resistencia variable, este termistor variable, cuando su resistencia es alta, quiere decir que a ver cómo es, te los explico. Cuando están viendo una temperatura baja, su resistencia es alta, da una lectura de resistencia alta, y cuando su temperatura es alta da una resistencia bajita. Y el de coeficiente positivo es que como la temperatura incrementa la resistencia, y como la temperatura baja su resistencia. Y estas serían las formas para uno medir esta resistencia, pero de esto hablaremos más adelante. También tenemos lo que es el fotorresistor, que de pronto muchos lo conocen, que son las fotoceldas, los fotorresistores, que nos permiten, que nos da una resistencia cuando hay un cambio de iluminación en el ambiente. Estos por sí se utilizan para manejar para encender bombillos cuando hay oscuridad, o cuando la luz está muy alta, apagar un bombillo. Esto se utiliza mucho en las lámparas públicas. También más adelante lo veremos con las PTC y las NTC. Bueno, y ya más adelante veremos lo que es cómo vamos a hacer un circuito en serie con resistencias, cómo calcularlo, y cómo calcular un circuito en paralelo, cómo calcular un circuito con resistencias paralelo, y también cómo calcular uno mixto, que es una combinación entre este y este. Y en otro vídeo estaremos haciendo cómo son la fórmula para aprender a despejar esto. Les voy a mostrar unas imágenes de las resistencias que estábamos hablando para que las tengan presentes. A continuación les dejaré unas imágenes de los tipos de resistencias que hablábamos aquí, para que se den cuenta de lo que estábamos hablando. Espero que les haya gustado el vídeo. Suscríbanse a mi canal, denle like, compártalo, y nos vemos en el próximo. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos unos ejemplos de unas resistencias, una variable o conocido como potenciómetro, una resistencia. Algo que no les expliqué es que las resistencias, como son componentes electrónicos que se van a omitir al paso de la corriente, esto va a hacer que se genere una energía en ellas, y esto se conoce como potencia. Y lo que va a pasar es que
resistencias pueden emitir o pueden disipar esa energía que están obstruyendo para evitar que pase la corriente, porque una resistencia lo que hace es oponerse a la corriente. Van a disipar esa energía en forma de calor. Entonces vamos a en las resistencias vamos a tener las resistencias de diferentes vatiajes, y según la cantidad de energía que necesitemos disipar o la cantidad de vatiaje de potencia, más o menos pondremos una resistencia así, que ya esto se calcularía con la ley de Watt. Por ejemplo, aquí tenemos una resistencia de 1/4 de watts, tenemos una resistencia de 1 vatio y tenemos una resistencia de 2 vatios. Aquí tenemos otra resistencia de 2 vatios, pero ya en una resistencia de 2 vatios pero en cerámica, que son mucho más resistentes a alta temperatura. Como podemos ver, esto es una resistencia cerámica. A ver si la cámara enfoca. Dice 2 vatios, 2.2 ohmios. Tenemos esta otra. Y aquí tenemos un potenciómetro, una resistencia variable de 1 mega ohmio, que en esta vamos a tener con esto vamos a poder, lo utilizan mucho para variar voltajes. Vamos a tener una entrada, aquí vamos a tener una tierra y vamos a tener una salida, y aquí podemos darle una resistencia, oponerse a esa corriente para tener una salida de voltaje, la que nosotros queramos. Por aquí les iba a mostrar una PTC, pero no las encuentro. De pronto cuando haga el video de las PTC, NTC y eso, se los estaré mostrando. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Denle al like, suscríbase, compártalo y nos vemos en el próximo video.